Hay una diferencia entre saber que algo está mal y poder probarlo. Y esa diferencia, a veces, es exactamente lo que te mata. Lo que están a punto de escuchar no viene de ningún foro de internet. No es una historia que alguien le contó a alguien que conocía a alguien. Este relato llegó a mis manos en la forma de un cuaderno de pasta verde, manchado con algo que prefiero no identificar, encontrado dentro de una casa abandonada en un pueblo al norte del país, cuyo nombre no voy a mencionar esta noche, no por capricho, sino porque si alguna vez buscan ese lugar en los mapas y desaparecen, no quisiera llevarme el cargo de conciencia a la tumba. El cuaderno pertenecía a un hombre llamado Andrés. Tenía 34 años. Trabajaba en una empresa de logística en la ciudad. Pagaba su renta puntual. Veía partidos los domingos. Llevaba una vida completamente ordinaria. Y el 17 de marzo, a las 9:40 de la noche, recibió una llamada que lo cambió todo. Su madre había tenido una caída. Andrés, habla doña Marta, la vecina de tu mamá. Ay, hijo, perdona la hora, pero es que doña Carmen se nos resbaló feo en el pasillo y no se puede levantar. El perro no dejaba de ladrar y por eso nos dimos cuenta, pero ya no la podemos mover. Tienes que venirte para acá. No era la primera vez que doña Carmen tenía un tropiezo. Vivía sola desde hacía 4 años. En la casa donde Andrés creció, una construcción de adobe y madera gruesa, con pisos de loseta fría y ventanas que nunca cerraban del todo. Ubicada en las afueras de un pueblo que el tiempo parecía haber abandonado a propósito. Ella siempre había rechazado la idea de mudarse a la ciudad. «Yo nací aquí», decía cada vez que él lo proponía. «Y aquí me quedo hasta que Dios me lleve». La llamada no vino del hospital, vino de una vecina, una mujer que Andrés recordaba vagamente, que le explicó con voz nerviosa que Carmen había resbalado en el pasillo y no podía incorporarse, que la habían encontrado después que el perro de la señora Carmen ladrara sin parar durante horas. Para cuando llegaron, el perro estaba muerto. Andrés no le dio mayor importancia a ese detalle, no hasta entonces. Colgó, empacó una bolsa y esa misma noche se puso en camino. 4 horas de carretera. 4 horas entre oscuridad y cerros, con las luces del coche iluminando apenas unos metros de asfalto a la vez, y el resto del mundo convertido en una negrura densa, casi sólida, como si el campo no existiera realmente más allá del alcance de los faros. En el cuaderno, Andrés escribió una frase sobre el viaje que me heló la sangre. El pueblo huele diferente cuando vas a enterrar a alguien. Yo no lo sabía, pero algo dentro de mí sí. Las calles eran de tierra apisonada, las fachadas de paredes blanqueadas que bajo la luz de pocas lámparas del camino se veían amarillas, como dientes viejos. Andrés llegó pasada la medianoche, cuando el pueblo ya dormía o fingía dormir. Y aún así, desde algunas ventanas, vio siluetas quietas que lo observaban pasar. Nadie lo saludó, nadie se movió, solo miraban con esa expresión que él describía en el cuaderno como el rostro de alguien que sabe algo que tú todavía no. La casa de su madre estaba al final del camino de tierra,
La puerta principal estaba entreabierta. Entró llamándola, recorrió el pasillo con el teléfono alto como linterna, empujando puertas, hasta encontrarla en su habitación, acostada, tapada hasta el cuello, con los ojos abiertos, mirando el techo de yeso manchado. Cuando escuchó su voz, giró la cabeza despacio. Hijo, por fin. Andrés sintió alivio. Ella estaba consciente. Tenía la rodilla hinchada y moretones en el brazo, pero respondía a sus preguntas, reconocía su nombre, le preguntó si había comido en el camino. Él le preparó algo de comer, le dio sus medicamentos, le arregló las cobijas y cuando ella se durmió, o hizo como que se dormía, se instaló en el antiguo cuarto y cayó rendido en minutos. El primer ruido lo escuchó a la 1 de la mañana. Era un sonido rítmico, suave, el crujido de alguien caminando por el pasillo con una deliberación extraña. Primero la punta del pie, luego el talón, lentamente, con un cuidado que no tenía nada que ver con el movimiento casual de quien va al baño en la oscuridad. Era el sonido de alguien que no quería ser escuchado, pero que tampoco podía evitarlo del todo. Andrés abrió los ojos, no se movió. Escuchó. Los pasos se detuvieron justo al frente de su puerta. Esperó con la respiración contenida, contando los segundos en su cabeza. 1, 2, 5, 10, 15, nada más. Solo el silencio del campo. Ese silencio que los que crecemos en las ciudades nunca aprenderemos a leer bien, porque en el campo el silencio no es ausencia de sonido, es la presencia activa de algo que ha decidido no hacer ruido. Cuando abrió la puerta, el pasillo estaba vacío. La puerta de su madre estaba cerrada. Se dijo a sí mismo que habían sido las maderas viejas de la casa, el viento, el cansancio del viaje y que quizás lo habría creído si no hubiera mirado hacia abajo. En el suelo del pasillo, sobre la capa fina de polvo que cubría las tablas de madera, habían huellas, no de zapatos, de pies descalzos, pequeñas, que comenzaban en la puerta de la habitación de su madre, recorrían el pasillo hasta la suya y volvían. Andrés cerró su puerta. Tardó mucho en volver a dormirse, y cuando lo hizo, soñó con el perro muerto. Al día siguiente, su madre estaba más animada. Le preguntó por su trabajo, por sus amigos de la ciudad, por una mujer llamada Fernanda, una exnovia que Andrés no había mencionado en años y que, hasta donde él recordaba, nunca había llegado a conocer a su madre. Él se lo atribuyó a esa memoria extraña que tienen los adultos mayores, el archivo desordenado de una vida larga. Pero a mediodía, durante el almuerzo, dijo algo que lo perturbó sin que él supiera bien por qué. ¿Te acuerdas del verano que fuimos al río? Los 3. Andrés levantó la vista del plato. ¿Los 3? Ella sonrió, una sonrisa ancha, demasiado ancha, escribió Andrés para el tamaño de su cara. Tú, tu hermano y yo. Mamá, yo no tengo hermanos. Soy hijo único. Siempre lo he sido. Se lo dijo con calma, pensando que quizás el golpe en la caída había afectado algo. Ella lo miró durante unos segundos sin decir nada, sin parpadear. Luego
De repente, como si alguien hubiera presionado un botón, volvió a sonreír. Esta vez de una forma más normal, más pequeña, y dijo: Tienes razón, hijo. Qué tonta. ¿Será que lo sueño a veces? Andrés no notó ese momento en el cuaderno ese mismo día. Lo anotó después, cuando ya tenía razones para no querer olvidar absolutamente nada. Esa noche la vio de pie en la oscuridad. Eran las 3 de la mañana. Él se había levantado a buscar agua y al pasar al frente de la habitación de su madre, notó que la puerta estaba abierta. Adentro, en la oscuridad total, la figura de su madre estaba de pie junto a la ventana, completamente inmóvil, con los brazos pegados al cuerpo, la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, mirando hacia afuera, hacia el campo negro. Mamá. No respondió. Andrés dio un paso adentro. El frío dentro de esa habitación era distinto al resto de la casa. No era el frío del invierno ni el de un cuarto sin calefacción. Era el frío de un espacio donde algo ha dejado de estar vivo. ¡Mamá! Repitió más fuerte. La figura giró la cabeza, despacio, muy despacio. En la oscuridad, Andrés no podía ver bien su expresión, solo sus ojos, que reflejaban la poca luz de la luna con una claridad extraña, casi fosforescente, como los ojos de un animal al fondo de un pozo. Vete a dormir, hijo. Todo está bien. La voz era la misma, exactamente la misma. Andrés regresó a su cuarto, empujó la cama contra la puerta y no durmió. Al tercer día, fue al pueblo a comprar provisiones. La tienda era pequeña, atendida por un hombre viejo que apenas habló mientras le cobraba. Cuando Andrés estaba a punto de salir, una mujer pequeña, completamente vestida de negra, le tomó el brazo desde un lado con una fuerza que no correspondía a su tamaño. ¿Tú eres el hijo de Carmen? ¿Cuándo llegaste? No era una pregunta. Sí, hace 3 días. La estoy cuidando. Tuvo una caída y... La mujer lo estudió con unos ojos pequeños, oscuros, que parecían estar calculando algo. Luego habló en voz muy baja, inclinándose apenas hacia él. Hijo, Carmen murió hace 3 semanas. La enterramos en el panteón de abajo. Yo misma estuve en el entierro. Pregúntale al padre Esteban. Pregúntale al municipio. Pregúntale a quien quieras. Carmen murió de paro cardíaco. Sola. La encontramos 3 días después. El mundo se detuvo. Andrés le dijo que estaba equivocada, que su madre estaba en la cama en la casa, que él mismo le había dado sus medicamentos esa mañana. La mujer negó con la cabeza lentamente, sin apartar los ojos de él. Andrés salió de la tienda sin responder. Se metió al coche, marcó el número de la vecina que le había llamado para avisarle de la caída. El número no estaba asignado. Nunca había estado asignado a ninguna línea registrada. Se quedó sentado con el teléfono en la mano, mirando la pantalla, durante un tiempo que no supo medir. Luego arrancó el coche y volvió a casa. Caminó por el pasillo. Se detuvo frente al cuarto que siempre había estado cerrado con llave, el que su madre usaba para guardar herramientas, cajas de años anteriores, cosas que ya no servían pero que tampoco se podían tirar.
el cuarto cuya llave, cuando Andrés había preguntado, su madre había dicho que estaba perdida. La llave colgaba del mismo clavo donde siempre había colgado. Andrés la descolgó, la introdujo en la cerradura y giró. El olor lo golpeó antes de que la puerta terminara de abrirse. No voy a describir lo que encontró ahí dentro, no con detalle. Hay cosas que no se deben poner en palabras porque describirlas es, de alguna forma, invitarlas a existir de nuevo. Solo les voy a leer lo que Andrés escribió en su cuaderno con una letra que para ese entonces ya no era la misma que al principio del diario. Temblorosa, apretada contra el margen de la hoja como si el papel pudiera contenerlo, como si las palabras pudieran ser lo único que lo mantenían cuerdo. El texto dice así: Mamá está aquí. Ha estado aquí todo el tiempo. Lleva semanas aquí. No sé cuánto tiempo lleva sin ser encontrada, pero ya no importa, porque eso de la cama ya sabe que yo sé. Puedo escucharla. Puedo escucharla moverse al otro lado de la pared mientras escribo esto. Lo peor es que ya no se mueve como mi madre. Ya no finge moverse como mi madre. Se mueve como si estuviera aprendiendo todavía, como si el cuerpo no le terminara de obedecer. Y hay un sonido que hace al caminar, que no es un sonido que deba hacer ninguna persona. Un sonido húmedo. Es un sonido... La escritura se interrumpe ahí. La pluma rasgó el papel. Hay una mancha oscura en esa página. Y debajo, escrito con una caligrafía completamente diferente, letras grandes, perfectamente formadas, sin prisa, sin temblor. Dice: Se le olvidó cerrar la puerta. Y así termina lo que Andrés dejó escrito, o al menos lo que esa cosa nos permitió leer. A ustedes, almas que se quedaron vagando conmigo en la penumbra hasta el último minuto, les agradezco profundamente por haber acompañado esta memoria. Gracias por prestar sus oídos y su aliento a esta historia que nunca debió ser desenterrada. Recuerden revisar bien sus casas esta noche, y si escuchan pasos afuera de su habitación, asegúrense de saber exactamente quién está caminando del otro lado. Nos vemos en la oscuridad.